Continuamos. Quedamos entonces en el último espacio con el tema del manejo integrado, que era lo que hablábamos sobre la manera como no sería el método convencional, sino sería un método, vamos a llamarlo moderno, vamos a llamarlo más tecnificado, ¿no? Entonces, explícanos un tanto sobre esta metodología. Sí, el manejo, cuando se habla de manejo integrado de suelo, también tú sabes que como agrónomo, tú sabes que existe el manejo integrado de plagas, y simplemente es una organización. Primero es una organización y tomar en cuenta los análisis previos, el diagnóstico, la prevención. Entonces, así en el manejo integrado de suelo no es más que primero hacer un análisis de suelo, hacer un muestreo de suelo, hacer un muestreo de la calidad de agua de riego y simplemente elaborar un plan de ese manejo de ese suelo, del manejo del agua, y un plan de fertilización y un plan de nutrición del cultivo. Sí, para efecto de aclararle a los productores de paja, a los productores de acá del valle, el concepto de integración es porque van varios elementos convergiendo a un elemento común, que sería ya la producción del cultivo como tal, ¿no? Sí, y entonces, por supuesto que hay muchas cosas que ya están elaboradas, que uno la toma como referencia. Por decirte, todos esos cuadros que existen de requerimientos de cultivo, por lo menos tenemos un caso que actualmente estamos trabajando con el cultivo papa, con la siembra de papa para la industria Frito-Lay. Simplemente nosotros tomamos como referencia unos cuadros que ya han sido generados en otras condiciones, tal vez en otras condiciones que no son tropicales, pero es referencia. Es lo que hace la planta, digamos. Sí, es lo que la planta necesita. Por lo menos te voy a decir algo aquí: requerimiento para producir con un potencial que tenemos aquí en Duaca y en Venezuela y en cualquier parte tropical del mundo. Tenemos el potencial de producir 40 toneladas por hectárea de papa, de tubérculo. ¿Se ha logrado eso aquí en el valle? En el valle, bueno, hay varios, la agropecuaria Don Manuel inclusive tiene unos premios en el 2010, en el año 2010, que produjo más de 30 toneladas por hectárea. Pero igualito se puede llegar a 40, 50. Sí, inclusive fue un premio a nivel nacional, o sea, por parte de la compañía Frito-Lay. Sí se puede llegar, pero uno simplemente conoce el potencial del cultivo y el potencial de su ambiente, de su suelo, de su agua y por supuesto de su recurso humano, pues, el que maneja los otros recursos, suelo. Entonces, por decirte un ejemplo, en el cultivo de papa, para obtener unos rendimientos de 40 toneladas por hectárea, se requiere en nitrógeno, en NPK, o sea, hablando de NPK, que es en la parte convencional, NPK puede ser solamente como el 10% de la necesidad de ese cultivo, de la necesidad de ese suelo, pero es una referencia que tenemos nosotros a nivel mundial. Entonces se requieren 235 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 50 de P2O5, que es la parte de fósforo, y 392 de K2O, que es la parte de potasio. Entonces nosotros con el análisis de suelo simplemente vamos a decir, cónchale, tenemos 50 kilos solamente de nitrógeno. O sea, el análisis de suelo arroja, te dice qué cantidad de arroja el nitrógeno que tiene el suelo. Te dice, arroja también lo que tiene de fósforo, lo que tiene de potasio, lo que tiene de magnesio, azufre, calcio y los otros y algunos micronutrientes. Entonces simplemente, como matemáticamente podemos decir que, bueno, si requiere 235 de nitrógeno y tenemos 50, bueno, la resta de eso te da 185. En fósforo requiere 50 kilogramos, pero tenemos 60, es decir, que nos vamos a aplicar fósforo, o sea, confiamos, y eso es eso es la integración, ahí es la confianza en un recurso que se tiene. ¿Tiene mucho potasio? Simplemente no aplicamos potasio, porque confiamos en lo que está en el suelo. Eso es la integración, o sea, aquí es confiar en los recursos que tenemos, confiar en que ese suelo... Pero hay un detalle, profesor, que creo que lo oí mencionar en esa oportunidad en que se hizo la interpretación del análisis de suelo, que muchas veces, en el caso por ejemplo específico del fósforo, el fósforo existe, se detecta en el análisis, pero no está disponible para la planta
creo que era por el pH o por una condición sí, muy por particular. la tendencia alcalina que tiene Por la tendencia alcalina, exactamente, no se incorpora a la. Sí, a pero la hay algo adaptación de la planta, que ¿no? la gente siempre olvida, que es la materia orgánica del suelo. Okay. Y los suelos de todo el Valle de Duaca es una condición de pie de monte, o sea, es un valle con unas buenas montañas a su alrededor y es un pie de monte. Entonces, nosotros acabamos el año pasado, a finales del año pasado, hicimos muestreo de los bosques, los que están cercanos a la agropecuaria de Don Manuel, la parte boscosa. Hicimos muestreo de ese suelo, simplemente porque son suelos vírgenes, son los suelos representativos de ese valle, de lo que fue ese valle hace 100 años. Y simplemente lo que conseguimos de materia orgánica fueron porcentajes de materia orgánica mayores a 7. Eso es muy bueno, sí, es muy alto y muy bueno. Bueno, y le hicimos al lado de ese valle los tierros, los suelos que han sido cultivados por más de casi 50 años, que han sido cultivados con papa, con cebolla, todos esos cultivos que se han venido haciendo en el valle. Y simplemente los valores de materia orgánica han bajado al 3%. O sea que se ha perdido 4%. Y 4% significa millones y millones de individuos, de especies, microorganismos que hemos perdido. Y esos microorganismos son los encargados de hacer disponible ese fósforo, de hacer disponible ese nitrógeno. Entonces es eso lo que nosotros hemos perdido. O sea, nosotros no confiamos cuando hacemos la agricultura convencional, una mecanización excesiva y dejamos esos suelos muy planos, pero desnudos, los dejamos desnudos, significa que estamos empezando a perder materia orgánica, porque la materia orgánica superficial ya la estamos perdiendo, porque la estamos dejando expuesta al sol, expuesta a la lluvia, expuesta a los vientos que hay aquí. Entonces ya ahí estamos empezando mal, y eso es agricultura convencional. Entonces por eso nosotros lo que queremos hacer es una agricultura integrada, una mecanización que no sea tan pesada, una mecanización integrada se puede decir. Y después, por supuesto, cubrir ese suelo y proteger ese suelo. Por supuesto, a la gente habla de maleza, pero las malezas lo que tratan es de proteger al suelo. Por supuesto que uno lo que quiere es un cultivo. Entonces es todo esa es la integración de esos recursos, la integración de recursos y de manera balanceada, de manera equilibrada, por todo eso. Sí. Quisiéramos que en el próximo espacio usted nos pudiera, profesor, comentar esta frase que voy a leer rápidamente. Dice, ante esta frase suya, por cierto, de un trabajo que usted presentó para el taller con agricultores, dice, ante esta actual, irreversible y creciente degradación de impacto ambiental, producto principalmente por una aplicación ineficiente de una agricultura convencional moderna, se hace inevitable y necesario el asumir diversos retos en la conversión hacia una agricultura o horticultura sustentable. Quisiéramos que incidiera muy bien en nuestros queridos productores del Valle de Duaca sobre el concepto de sustentabilidad, que está muy de boga y que necesariamente debe ser tomada en cuenta por los productores. Ya regresamos.